Mi madre me abandonó con el brazo roto en el hospital para irse a Cancún, pero cuando mi papá reportó todo a servicios infantiles, ella perdió la custodia y nunca vio venir lo que pasaría. Tengo 15 años, vivo con mi papá ahora, y necesito contar esta historia porque todavía no puedo creer que mi propia madre me haya hecho lo que me hizo. O sea, cuando la gente me pregunta por qué ya no vivo con mi mamá, ni siquiera sé por dónde empezar, ¿sabes? Porque la verdad es tan increíble que a veces ni yo misma me la creo, y eso que la viví. Mis padres se divorciaron hace como 3 años, cuando yo tenía 12. No fue una sorpresa, la verdad, porque llevaban años peleando por todo, literalmente por todo. Que si mi papá trabajaba mucho, que si mi mamá gastaba demasiado dinero, que si no se ponían de acuerdo en nada. Yo me acuerdo que pasaba las noches escuchándolos discutir desde mi cuarto, tratando de hacer la tarea mientras ellos gritaban abajo. Al final se separaron y, no sé, supongo que pensé que las cosas iban a mejorar. Mi papá se mudó a otra ciudad por trabajo, como a 3 horas de donde vivíamos, y yo me quedé con mi mamá porque, ya sabes, era lo más lógico en ese momento. Él venía a verme cada 2 semanas, y hablábamos por teléfono casi todos los días. Los primeros meses después del divorcio fueron raros, pero no terribles. Mi mamá estaba triste, yo estaba triste, pero al menos estábamos juntas, y ella parecía estar intentando ser una buena mamá. ¿Me explico? Me preguntaba cómo me había ido en la escuela, cocinábamos juntas los fines de semana, ese tipo de cosas. Pero entonces conoció a Howard. Howard apareció como al año del divorcio. Mi mamá había empezado a trabajar como influencer de belleza, subiendo videos de maquillaje y skincare y toda esa onda, y creo que lo conoció en algún evento o algo así. El tipo tenía como 45 años, mi mamá tiene 38. 2 hijos de un matrimonio anterior que ya eran adultos pero que seguían viviendo con él porque, según él, no tenían dinero para independizarse. Desde el principio, algo en Howard me cayó mal. No sé, tenía esa vibra de tipo controlador, como que siempre tenía que tener la razón en todo. Se casaron súper rápido, tipo después de solo 1 año de estar saliendo, y ahí fue cuando mi vida se convirtió en un infierno, básicamente. Los hijos de Howard se mudaron con nosotros también. 2 tipos de como 22 y 24 años que no hacían nada más que jugar videojuegos y molestarme. Y cuando digo molestarme, no es como de hermanos normales. Era tipo bullying constante. Me escondían las cosas, se comían mi comida del refri, hacían comentarios sobre mi peso, y ni siquiera tengo sobrepeso. O sea, soy completamente normal. Y mi mamá nunca les decía nada. Literalmente nada. Pero lo peor era Howard. Ese hombre tenía una opinión sobre todo lo que yo hacía. Que si mi ropa era muy reveladora, usaba jeans y sudaderas. ¿En serio? Que si pasaba mucho tiempo en mi teléfono. Que si no ayudaba suficiente en la casa. Lo irónico es que sus hijos no movían un dedo, y él nunca les decía nada. Pero yo tenía que lavar platos, limpiar mi cuarto, ayudar con la lavandería, todo. Mi mamá tampoco me defendía, solo decía cosas como, es que Howard tiene razón, Natalie, deberías ser más responsable, o no empieces con drama, él solo quiere lo mejor para ti. Mentiras. Él solo quería controlarme y hacerme sentir mal. La cosa es que yo aguanté como pude durante casi 2 años. Le contaba a mi papá algunas cosas cuando hablábamos, pero no todo, porque no quería preocuparlo, y además mi mamá siempre me decía que no anduviera hablando mal de Howard con mi papá, porque eso solo causaba problemas. Así que me guardaba muchas cosas y básicamente sobrevivía contando los días hasta poder irme a la universidad o algo así. Hace como 6 meses, Howard recibió un ascenso en su trabajo. No sé exactamente en qué trabaja, algo de finanzas o contabilidad, pero el punto es que empezó a ganar más dinero. Y con ese dinero decidió que toda la familia iba a ir de vacaciones a un resort de lujo en Cancún. Cuando digo toda la familia me refiero a él, mi mamá, sus 2 hijos inútiles, y supuestamente yo también. Mi mamá estaba súper emocionada, publicando stories en Instagram sobre el viaje, mostrando el resort, diciendo que iba a ser el viaje de nuestras vidas y toda esa mierda. Yo, honestamente, no quería ir. La idea de pasar una semana entera encerrada con Howard y sus hijos en un resort, por más lujoso que fuera, me sonaba a tortura. Pero mi mamá insistió, diciendo que era importante para la familia, y que Howard estaba gastando mucho dinero en el viaje, y yo debería estar agradecida. Así que acepté. ¿Qué más podía hacer? El viaje estaba planeado para un lunes. El domingo antes del viaje, mi mamá y yo fuimos al supermercado a comprar algunas cosas de último minuto. Yo iba en el asiento del copiloto,
revisando mi teléfono y pensando en que al menos en el resort habría piscina y tal vez podría pasar el tiempo sola leyendo o algo. Íbamos por una avenida principal. No íbamos ni rápido ni nada, cuando de la nada un tipo se pasó un alto y nos chocó del lado del conductor. No recuerdo mucho del impacto en sí, solo el ruido horrible del metal chocando y los vidrios rompiéndose, y luego estar en el suelo del carro, toda adolorida y confundida. Mi mamá estaba gritando. Había gente corriendo hacia el carro, y yo tenía el brazo izquierdo doblado en un ángulo rarísimo, y me dolía tanto que pensé que me iba a desmayar. Alguien llamó a la ambulancia y nos llevaron al hospital a las 2. En el hospital me dijeron que tenía el brazo roto y una contusión leve, o sea, un golpe en la cabeza, que no era súper grave, pero que me tenía mareada y con dolor de cabeza. Me pusieron un yeso en el brazo y me dijeron que tenía que quedarme en observación por lo menos 24 horas por la contusión, ya sabes, para asegurarse de que no hubiera nada más serio con mi cabeza. Mi mamá tenía algunos moretones y estaba adolorida, pero no tenía nada roto, así que la dejaron irse a casa ese mismo día después de revisarla. Estaba en mi cama del hospital, con el brazo todo enyesado y sintiéndome horrible, cuando mi mamá y Howard llegaron a visitarme. Pensé que venían a ver cómo estaba, tal vez a traerme ropa cómoda o algo para que mi estancia en el hospital fuera menos miserable, pero no. Howard se quedó parado al pie de mi cama con los brazos cruzados, y mi mamá se sentó en la silla junto a mí, con esa cara que pone cuando está incómoda. Y entonces mi mamá dijo, «Natalie, tenemos que hablar sobre el viaje». Y yo pensé, obvio, vamos a cancelarlo o posponerlo, porque acabo de tener un accidente de carro y estoy en el hospital. Pero no, eso no fue lo que pasó. Mi mamá me dice, mirándome pero sin realmente mirarme a los ojos, que ellos decidieron que iban a ir al viaje de todas formas, que habían pagado mucho dinero, y que no había reembolso, y que era una oportunidad única. Y yo me quedé tipo, ok, bueno, supongo que puedo quedarme con mi papá cuando salga del hospital, no hay problema. Pero entonces Howard habló y dijo, tu padre está de viaje de negocios esta semana, no puede venir. Tu mamá ya verificó. Y ahí fue cuando entendí lo que realmente estaban diciendo, que iban a irse de vacaciones y dejarme sola en el hospital. Una niña de 15 años con el brazo roto y una contusión en la cabeza, sola. Le dije a mi mamá, ¿estás hablando en serio? ¿Me vas a dejar aquí sola? Y ella empezó con toda una explicación de que los doctores dijeron que yo iba a estar bien, que solo era observación de rutina, que el hospital tenía enfermeras que podían cuidarme, que de todas formas yo iba a estar dormida la mayor parte del tiempo, que el viaje era importante para Howard después de trabajar tan duro. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Literalmente no podía procesar que mi propia madre estuviera diciendo esas cosas. Le pregunté qué pasaba cuando me dieran de alta, quién me iba a recoger, cómo iba a estar aneirada, llegar a casa, y Howard, ese maldito, dijo que podía tomar un Uber, con 15 años, el brazo roto, y saliendo del hospital. ¿Puedes creerlo? Empecé a llorar. No pude evitarlo. Le rogué a mi mamá que por favor no me dejara sola, que por favor cancelaran el viaje, o que al menos uno de ellos se quedara, que yo la necesitaba. Y mi mamá me acarició el pelo, el único gesto de afecto que me mostró en ese momento, y me dijo que estaba siendo dramática, que solo iban a estar fuera 4 días, que yo era lo suficientemente madura para manejar esto. Se fueron esa noche. Mi mamá me dio un beso en la frente y me dijo que me portara bien y que no causara problemas en el hospital. Howard ni siquiera se despidió, solo salió del cuarto antes que mi mamá. Y ahí me quedé, en esa cama de hospital horrible, con mi brazo roto palpitando de dolor, llorando hasta quedarme dormida. Al día siguiente, cuando me desperté, todavía pensaba que tal vez mi mamá iba a cambiar de opinión y regresar. Pero revisé mi teléfono y tenía un mensaje de ella desde el aeropuerto, una selfie de ella y Howard con sus copas de champán en la sala VIP, con un mensaje que decía, ya casi abordamos, pórtate bien, mi amor. Me entraron ganas de tirar el teléfono contra la pared. Una enfermera entró a revisarme y me preguntó si necesitaba algo. Y yo no sé qué me pasó, pero empecé a llorar otra vez y le dije que necesitaba llamar a mi papá. Ella me miró con una cara de preocupación y me preguntó dónde estaba mi mamá, y cuando le expliqué que se había ido de vacaciones a Cancún, la cara que puso fue de shock total. Me dijo que eso no estaba bien, que iba a hablar con su supervisora, y me ayudó a llamar a mi papá. Mi papá contestó al segundo timbre. Le conté todo, llorando tanto que apenas podía hablar. El accidente, el brazo roto, que mamá y Howard me habían dejado sola en el hospital para irse de vacaciones.
Hubo un silencio horrible del otro lado de la línea. Y luego escuché a mi papá decir, con una voz que nunca le había escuchado antes, tan calmada pero tan furiosa al mismo tiempo: voy para allá ahora mismo, no te muevas, voy a arreglar esto. Mi papá llegó como 3 horas después, manejó como loco, creo. Cuando lo vi entrar a mi cuarto del hospital con esa cara de preocupación, me puse a llorar otra vez, pero esta vez de alivio. Me abrazó con cuidado de no lastimarme el brazo, y me dijo que todo iba a estar bien, que él estaba ahí y que nunca más iba a dejar que me pasara algo así. Los doctores hablaron con mi papá y le explicaron mi situación. Todavía tenía que quedarme en observación algunas horas más, pero probablemente me darían de alta esa tarde. Mi papá se quedó conmigo todo el tiempo, sin moverse de la silla junto a mi cama, sosteniendo mi mano buena y haciendo chistes malos para hacerme reír. Cuando finalmente me dieron de alta, mi papá habló con los doctores, con las enfermeras, con todo el mundo, tomando notas de todo. Me dijo que iba a demandar a mi mamá y a Howard por abandono de menores, que lo que habían hecho era ilegal y que no se iban a salir con la suya. Yo solo quería irme de ahí y no pensar más en todo esto. Mi papá me llevó a su casa en la otra ciudad. Llamó a su trabajo y les dijo que tenía una emergencia familiar y que necesitaba tomarse unos días. Arregló mi cuarto de invitados para que fuera más cómodo para mí. Me compró ropa nueva porque toda mi ropa estaba en casa de mi mamá. Me preparó mi comida favorita. Básicamente hizo todo lo que mi mamá debería haber hecho, pero no hizo. Al tercer día, mi mamá finalmente me llamó desde Cancún. Ni siquiera preguntó cómo estaba. Lo primero que dijo fue: ¿por qué tu padre está diciendo que va a llamar a CPS? ¿Qué le dijiste? Como si yo fuera la que había hecho algo malo. Le dije que le había contado la verdad, que ella y Howard me habían abandonado en el hospital para irse de vacaciones, y ella tuvo el descaro de decir que eso no era abandono, que habían dejado instrucciones con el hospital, que estaba exagerando. Mi papá terminó reportándolos a CPS, o sea, a Servicios de Protección Infantil. Vinieron a entrevistarme y les conté exactamente lo que pasó, sin cambiar nada. También les conté sobre cómo Howard me trataba, sobre el favoritismo hacia sus hijos, sobre cómo mi mamá nunca me defendía. Todo salió en esa entrevista. Cuando mi mamá regresó de Cancún, CPS ya estaba investigando. Ella me llamó llorando, suplicándome que les dijera a los de CPS que todo había sido un malentendido, que ella no me había abandonado realmente, que yo había estado bien en el hospital, que si yo no arreglaba esto, ella y Howard podrían meterse en problemas serios. Y yo, la verdad, me sentí mal por un segundo, porque es mi mamá, ¿sabes? Pero luego recordé cómo me sentí en ese cuarto de hospital, completamente sola y asustada, y recordé todos los años que pasé, sintiéndome invisible en esa casa, y supe que no podía mentir por ella. Le dije a CPS la verdad, todo. Y al final, mi mamá recibió una advertencia oficial y tuvo que tomar clases obligatorias de crianza. No fue a la cárcel ni nada porque, aparentemente, lo que hizo fue negligencia, pero no llegaba a ser un crimen grave o algo así. Pero fue suficiente para que mi papá pudiera pedir custodia completa de mí sin que hubiera mucho drama legal. Me mudé permanentemente con mi papá. Cambié de escuela, lo cual era raro porque ya estaba en segundo de prepa, pero honestamente fue lo mejor. Nadie en mi nueva escuela sabía toda esta historia. Podía empezar de nuevo sin que la gente me viera con lástima. Han pasado como 4 meses desde todo esto. No he hablado con mi mamá desde entonces. Ella me ha mandado mensajes, tratando de hacer como que nada pasó, mandándome memes y preguntándome sobre la escuela, pero yo no le contesto. Tal vez algún día podré perdonarla, no sé, pero ahora mismo no puedo ni verla. Mi papá es increíble. Cocina el desayuno todos los días antes de que me vaya a la escuela. Viene a todos mis eventos escolares. Me ayuda con la tarea aunque no entienda nada de lo que estoy estudiando. La semana pasada celebramos mi cumpleaños número 16, y fue la primera vez en años que tuve una fiesta de verdad, con mis nuevos amigos de la escuela y pastel y todo. Mi papá se aseguró de que fuera perfecta. A veces me pregunto si mi mamá piensa en mí, si se arrepiente de lo que hizo, pero luego veo sus redes sociales. Sí, todavía las veo a veces. No puedo evitarlo. Y está publicando fotos con Howard y sus hijos, todavía haciendo su cosa de influencer, actuando como si yo nunca hubiera existido. Y eso duele. No voy a mentir. Duele mucho. Pero también me hace darme cuenta de que tomé la decisión correcta al quedarme con mi papá. Estoy bien ahora, de verdad. Mi brazo sanó completamente. Las cicatrices del accidente casi no se notan ya. Tengo amigos nuevos que son buena onda. Estoy sacando buenas calificaciones. Y por primera vez en años me siento segura en casa. Supongo que eso es suficiente por ahora.